A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de verdad cómo se construye eso que llamamos personalidad? Porque, ojo, no es una simple etiqueta que nos cuelgan al nacer, para nada. Es una arquitectura increíblemente compleja y, la verdad, fascinante. Y aquí en SciMap ya sabéis cuál es nuestro lema: entender para no memorizar. Pues eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a desmontar el concepto de personalidad para entender sus cimientos pieza a pieza. Y esta es la primera idea, la clave de todo. Hay que quitarnos de la cabeza que la personalidad es una escultura de mármol, algo fijo y mutable. ¡Qué va! Es mucho más como un río. Un sistema dinámico, vivo, un diálogo constante entre lo que traemos de fábrica, lo que la vida nos va enseñando y lo que el mundo nos exige. Es una negociación continua que en realidad no termina nunca. Bien, pues nuestra primera parada es esta pregunta, tan sencilla y tan complicada a la vez. ¿Quiénes somos realmente? Antes de lanzarnos a hablar de conceptos más complejos, tenemos que pararnos a desentrañar el enigma de la estructura básica de la personalidad. Y es que en SciMap siempre insistimos en lo mismo, porque es fundamental, entender para no memorizar. Y este punto es la base de todo. No tiene sentido hablar de una casa en ruinas si no entendemos primero cómo se construye una casa, ¿verdad? Pues esto es igual. Para comprender cualquier dificultad psicológica, lo primerísimo es comprender la estructura que se ve afectada, la propia personalidad. Y para entender cómo se construye esa casa, vamos a usar un mapa que es potentísimo. Entramos de lleno en las tres grandes fuerzas que nos moldean, y lo haremos a través del modelo biopsicosocial. Ojo que este modelo no es ninguna novedad, pero sigue siendo totalmente revolucionario. Antes de 1977 lo que dominaba era el modelo biomédico, que básicamente decía, si algo va mal, la causa es un fallo biológico, como si fuéramos una máquina que se ha averiado. Pero llegó un psiquiatra, George Engel, y cambió las reglas del juego. Dijo, un momento, para entender de verdad a una persona, ya sea sana o enferma, no podemos mirar solo su biología, hay que mirar el cuadro completo. ¿Y qué nos dice este modelo? Pues que somos el resultado de una interacción constante, un baile entre tres grandes áreas: lo biológico, lo psicológico y lo social. Ninguna de estas fuerzas actúa por su cuenta. Siempre están conectadas, influyéndose unas a otras todo el rato. O sea que para casi nada en la vida hay una única causa. Vamos a desglosarlo para que quede clarísimo. Imaginaos que estamos construyendo algo. Lo biológico sería la materia prima, nuestra genética, la química de nuestro cerebro, los ladrillos. Lo psicológico sería el proceso de moldeado, cómo nuestras experiencias, nuestras creencias y nuestro autoconcepto van dando forma a esos ladrillos. Y lo social es el taller, el entorno donde construimos, nuestra familia, la cultura en la que vivimos, las normas que nos rodean, todo eso nos condiciona. Y aquí es donde está la magia del asunto. Estas tres fuerzas no van por libre. ¿Qué va? Crean un bucle, un circuito que se retroalimenta sin parar. Imaginaos esto, que es un ejemplo clarísimo. Un niño que por su biología tiene cierta predisposición a la ansiedad. Vale, si este niño crece en un ambiente familiar pues impredecible, caótico, ¿qué va a pasar? Que su mente, su parte psicológica, va a crear esquemas de peligro, alerta constante. Y claro, eso mantiene su cuerpo, su biología, en un estado de estrés continuo. Y ese estrés, a su vez, ¿cómo va a afectar a sus relaciones, a su parte social? Pues mal. Es un círculo vicioso perfecto. De acuerdo, ya tenemos las tres fuerzas que construyan. Ahora vamos a ver qué es lo que construyen exactamente. Vamos a analizar la arquitectura interna de nuestro yo, que podemos imaginar como si tuviera tres capas, distintas pero totalmente conectadas entre sí. La capa más profunda, la base de todo, es el temperamento. Esto es, para que nos entendamos, el hardware, lo que traemos de fábrica. Es nuestra reactividad emocional innata, esa que ya se ve en los bebés. No es una sentencia que nos condena de por vida, para nada, pero sí que establece una base, una cierta predisposición. Es el terreno sobre el que se va a construir todo lo demás. ¿Vale? Si el temperamento es el hardware, encima se instala el software, el carácter. Esta capa se va formando por la interacción de nuestro temperamento innato con todo lo que vivimos, con nuestras experiencias. Aquí es donde se graban nuestras creencias, nuestros valores, todo lo que aprendemos sobre el mundo y sobre cómo somos. A diferencia del temperamento, el carácter es muy maleable. Y por último, llegamos a la capa más externa, la identidad. Siguiendo con la metáfora, si el temperamento es el hardware y el carácter el software, la identidad vendría a ser como nuestro perfil de usuario. Es la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, cuál es nuestro sitio en el mundo. Y esta narrativa necesita dos cosas para funcionar: ser coherente por dentro y que de alguna forma nos la validen por fuera.
Bien, ahora vamos a hacer zoom, nos vamos a meter en una pieza clave del carácter, una que es absolutamente fundamental para entender cómo funcionamos. Vamos a hablar de los esquemas cognitivos, que son básicamente el programa principal que ejecuta nuestro sistema operativo personal. ¿Y qué es exactamente un esquema? Pues mirad, es una plantilla mental, una especie de atajo que nuestro cerebro crea a base de experiencia para procesar la información a toda velocidad. La metáfora de las gafas invisibles es simplemente perfecta. Todos llevamos unas puestas y tiñen de un color particular todo lo que vemos, pero sin que nos demos cuenta. No vemos la realidad tal cual es, vemos nuestra interpretación de la realidad filtrada por esas gafas. Esto es crucial que lo entendamos. Tener esquemas no es malo, al contrario, es necesario. Son atajos mentales que nos permiten funcionar en el día a día. El problema gordo viene cuando esas gafas se vuelven rígidas, cuando se quedan anticuadas y dejan de actualizarse con nueva información. Así que la clave de una personalidad sana no es no tener esquemas, sino tener esquemas que sean flexibles, que estén vivos. Esta tabla es genial para que veamos la diferencia de forma súper clara. Vamos a fijarnos en los ejemplos sobre la dependencia. A la izquierda, un esquema flexible, adaptativo, sano. Oye, me gusta contar con la opinión de otros para decisiones importantes. Normal, ¿no? Perfecto. Pero ahora mirad a la derecha, cómo se retuerce esto en un esquema rígido, disfuncional. No puedo tomar ninguna decisión si no me dicen qué hacer. Ninguna. Fijaos en otro. Flexible. Me siento mejor cuando mi pareja está cerca. Claro, es bonito. Rígido. Cuando mi pareja no está, siento que algo horrible va a pasar. ¿Se nota la diferencia abismal? Es que es brutal. El primero es una preferencia, algo que se adapta. El segundo es una auténtica cárcel mental que te amarga la vida. Y ahora, con todo lo que hemos visto, llegamos a este mapa conceptual. Esta tabla es oro puro, de verdad, porque lo une todo. Fijaos, en las filas tenemos las tres capas que vimos: temperamento, carácter e identidad. Y en las columnas, las tres fuerzas: la biológica, la psicológica y la social. Y ahora ved cómo encaja todo como un guante. La influencia biológica, como los neurotransmisores, impacta de lleno en la capa del temperamento. La influencia psicológica, como esos esquemas que acabamos de ver, moldea nuestro carácter. Y la influencia social, los roles que jugamos, construye nuestra identidad. Esta, señoras y señores, es el mapa completo de la personalidad. Ya tenemos el mapa, ya sabemos cómo se construye una personalidad funcional. Pero claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando el sistema falla? ¿Dónde está la línea que separa un simple rasgo o una manía de lo que ya se considera un trastorno? Bueno, pues el punto crucial es este. Para que un rasgo se considere patológico, no vale con una o dos condiciones. Tienen que cumplirse estas tres a la vez. Primero, inflexibilidad. El rasgo se aplica a todo, en todo momento, da igual el contexto. Segundo, persistencia. No es algo de un día o una mala racha. Es estable a lo largo del tiempo. Y tercero, y este es el criterio clave, malestar o deterioro significativo. O sea, que causa un sufrimiento real a la persona o a su entorno o le impide funcionar en áreas importantes de su vida. Este gráfico es perfecto para visualizarlo, porque no se trata de un interruptor de sano a trastorno. No es blanco o negro, es un continuo, una escala de grises. Fijaos, en el lado funcional, un rasgo normal, me gusta estar en compañía, es flexible. En el centro, la cosa se acentúa y empieza a ser un poco problemática. Me cuesta mucho estar a solas. Pero es en el extremo derecho donde ya vemos el trastorno. Aquí ya no hay flexibilidad ninguna, solo una creencia rígida que causa un dolor tremendo. No puedo sobrevivir sin alguien. Se ha perdido por completo la capacidad de adaptación. Y es vital que entendamos esto, porque saber distinguir una cosa de la otra no es un simple ejercicio académico. Para nada. Es una responsabilidad ética enorme. Ponerle la etiqueta de trastorno a un rasgo normal puede hacer muchísimo daño. Pero, por otro lado, minimizar un trastorno real puede dejar a una persona sin la ayuda que necesita desesperadamente. Aquí, el rigor es absolutamente fundamental. Y acabamos, como siempre, con una pregunta para la reflexión. Ahora que tenemos este mapa, este modelo de cómo se construye la personalidad, ¿cómo cambia esto la forma en que vemos los comportamientos de los demás? Y quizá, la pregunta más importante de todas, ¿cómo cambia la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos?